Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestra primera entrevistada. Ella es la diputada del PPD, Andrea Parra. Andrea, ¿me escuchas? ¿Cómo estás? Muy bien, Fernando. Acá desde la Araucanía, todavía oscurito, sí, porque no amanece completamente. Sí, hay un punto bien interesante que de alguna manera se reflejó en lo que de alguna manera tú planteaste cuando se oficiaron al ministro Mañalich por las dificultades en la entrega de anticonceptivos a mujeres, esto desde el inicio de la crisis sanitaria. Y esa característica que hay que tomar en cuenta y que es interesante, es que si bien la pandemia es prácticamente lo que ocupa todo, y en términos noticiosos, en términos de conversaciones probablemente, en términos de muchas cosas que se hacen desde el punto de vista institucional, hay un montón de otras variables que tienen que mantenerse al mismo tiempo. Sigue llegando gente lesionada por accidentes a los hospitales y no solamente contagiados. Sigue teniendo que haber atención para niños y niñas en esta época por virus como el sincicial o la influenza. Y en el caso de lo que tú has planteado, Andrea, hay ciertas cosas que hay que continuar haciendo desde el punto de vista de las cosas que el Estado y la institucionalidad entrega, que no se deben descontinuar por el hecho de que hay una pandemia. Una de estas, aparentemente, es esta entrega de anticonceptivos a mujeres. Sin duda, la verdad es que eso es así, y además una de las situaciones que nos llamó mucho la atención fue una encuesta que aplicó Corporación Miles durante las últimas 2 semanas de abril, que recoge la opinión de usuarias tanto del sistema público como también de salud privada, y donde llamativamente se señala que al menos 4 de cada 10 mujeres está teniendo dificultades importantes para el acceso a los anticonceptivos. Y bueno, sin duda las mujeres parlamentarias también nos hemos instalado en el Congreso para llamar la atención respecto de estos temas, porque finalmente lo que ocurre es que abocados todos solo al tema del COVID, podemos pasar desapercibidos temas fundamentales como los derechos sexuales y reproductivos, y puede venir también, ¿no es cierto?, una ola de embarazos no deseados producto de que el Estado no está proveyendo de los servicios que debiera hacer incluso en situaciones como estas de emergencia. Ahora, ¿a cuántas personas más o menos provee el Estado estas píldoras anticonceptivas? ¿Cuántas personas acceden directamente a este beneficio institucional? Bueno, yo no tengo las cifras, pero la verdad es que son miles de mujeres que acceden a este beneficio, y lo relevante hoy día es que abre un espacio que pareciera invisibilizado, que es, ¿no es cierto?, qué es lo que está pasando hoy día con la atención primaria, que es el principal proveedor de estos servicios. Y lo que yo te puedo decir, y que hemos detectado más allá de la encuesta Mile, es que efectivamente primero hay diferencias territoriales importantes. Lo que está ocurriendo en los centros de salud de las regiones es muy distinto a lo que está ocurriendo en la región metropolitana, señalando que en la región metropolitana es donde prácticamente las mujeres tienen mayores dificultades de acceso. Yo quisiera contarte que desde el 2018, Fernando, nosotros tenemos vigentes las normas nacionales sobre regulación de fertilidad del Ministerio de Salud, y en esas normas hay un capítulo completo que habla de anticoncepción en situaciones de emergencia o desastre, y ahí se señala claramente que cuando tenemos pérdida de las estructuras de apoyo social, cuando tenemos interrupción de los sistemas de atención de salud regulares, lo prioritario es garantizar a las mujeres el acceso a los métodos de regulación de fertilidad, a mantener los derechos de la maternidad sin riesgo, a la protección contra la violencia sexual y a la prevención también y tratamiento de
enfermedades de transmisión sexual. Y eso está, sentimos probablemente con una vulneración importante, particularmente en la región metropolitana. Cruzado por estas cosas, Fernando. Tú sabes que la atención primaria tiene una dependencia administrativa de los municipios, y los municipios están pasando momentos complejos. Y básicamente lo que ha ocurrido aquí es que también la principal causa de falta de acceso a esto no es que los equipos de salud no hayan llegado, sino que más bien quiebres de stocks de anticonceptivos. Hay municipios hoy día que están sufriendo crisis económica y que no tienen la capacidad económica para mantener las farmacias y mantener el stock necesario de anticonceptivos para entregárselo a su población a cargo. Estamos conversando con la diputada del PPD, Andrea Parra. Sí, es interesante este tema porque de alguna manera refleja algo que planteaba yo al principio, es que ha sido tan abrumador la cooptación del tema del coronavirus en prácticamente toda la faceta, que de pronto se nos olvida que en este caso particular el Estado tiene obligaciones que tienen que ver con la atención a la ciudadanía en una serie de otras materias que no porque el COVID tiene de alguna manera que desprenderse de ellas o postergarla. Incluso han aparecido cosas nuevas como la moción que hicieron varias diputadas de Renovación Nacional ayer para que dentro de la campaña de la caja de alimentos incluyan toda una campaña en contra de la violencia doméstica, colocando, por ejemplo, en cada caja el número que se estableció para denunciar este tipo de cosas. Hay cosas que pasan que no dejan de pasar porque está el COVID, y a veces todo solamente se concentra, el periodismo a veces también, solamente se concentra en la atención a la pandemia, y hay muchas otras cosas que también pasan y que de alguna manera tienen que continuar asistiéndose. Bueno, yo diría, Fernando, además, agregar a esa interesante moción que hacen, ¿no es cierto?, las diputadas de Renovación Nacional y que hemos venido denunciando hace rato, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el aumento de la violencia intrafamiliar, particularmente en situaciones de confinamiento. También hay que agregar una cuestión que es para mí un verdadero reto en términos de política pública, y es el acceso a, por ejemplo, elementos sanitarios como las toallas higiénicas en las canastas básicas. Eso, la verdad, es un tema bien tabú. Y a mí, por lo menos, me resulta bien incomprensible que el gobierno no haya incorporado las toallas higiénicas en las canastas familiares que ha comenzado a distribuir, y que no se haya preguntado cómo se está abordando el tema del periodo menstrual en las mujeres que viven en zonas apartadas, en mujeres con alta vulnerabilidad social y en familias que hoy día están sufriendo vulneraciones económicas muy importantes. Yo creo que claramente no lo pensaron, que nunca se tuvo en mente, porque la menstruación sigue siendo además un tema tabú e invisibilizado por las estructuras que tenemos hoy día patriarcales, y yo creo que es necesario también invitar al gobierno a rectificar el error y a que hablemos de esos temas. Sí, también hay otro punto que, escuchándote, se me viene a la cabeza, quizás por experiencia personal. Yo vivo con mi madre, que tiene 92 años, y por lo tanto me doy cuenta de una serie de cosas que las personas de adultas mayores, y particularmente las bien mayores, necesitan imperiosamente. Si es que yo tuviera que idear una caja de elementos básicos casi tan importante como los alimentos, que debiera incluir, digamos, qué sé yo, apósitos o calzones de goma para personas adultas mayores, que me imagino que, claro, en una caja de alimentos el rótulo está dado básicamente por la alimentación, pero hay situaciones donde probablemente hay muchos hogares que necesitan determinados tipos de cosas como los que tú estás mencionando, que son de primerísima necesidad, digamos, en ese caso, por la constitución de la familia.
sin duda. Y mira, yo quiero señalarte ya que durante el 2018 en el Senado se presentó un proyecto de acuerdo que la verdad es que lo que quería era solicitar al Ejecutivo entregar sin costo toallas sanitarias a las personas en condición de vulnerabilidad. Y en eso hay países vecinos que nos han ganado la batalla respecto de este reto de política pública. Colombia hace mucho rato que logró, por ejemplo, bajar los impuestos a los artículos sanitarios y de protección femenina. Argentina ha estado en estos procesos, Canadá, Inglaterra, Escocia, son temas que se conversan, pero que en definitiva aquí en Chile siguen siendo tabú, siguen siendo, digamos, no temas de conversación y que en definitiva producen problemas de dignidad a las mujeres muy importantes. ¿Tú te has preguntado qué es lo que están haciendo las mujeres en condición de calle hoy día para tener al menos un periodo menstrual digno? ¿Cómo lo están abordando? ¿Cómo nosotros como Estado no nos hemos hecho esas preguntas y no somos capaces de enfrentar estos temas? Francamente creo que desde esa perspectiva tenemos mucho que avanzar, mucho que analizar respecto de cuál es la oferta en estos otros ámbitos de la salud que garanticen la protección de las mujeres, la dignidad de las mujeres. Y hay tareas que, como dices tú, muy bien, se están dejando de lado. Efectivamente, los adultos mayores hoy día, nosotros tenemos una población importante de adultos mayores, que hoy día está teniendo dificultades para el acceso a temas como los pañales, porque en general esos productos son productos de muy alto costo, que son considerados finalmente casi como productos de lujo, que tienen impuestos comunes y corrientes, que el IVA les corre por igual, y que en definitiva terminan siendo también impuestos discriminatorios, particularmente en el caso, ¿no es cierto?, de la higiene femenina, porque se cargan impuestos solo a las mujeres. Estamos conversando con la diputada del PPD, Andrea Parra. Andrea, ahora, ese no es un tema que tiene más que ver, en el caso particular que tú lo has señalado, con el Ministerio de la Mujer. Han buscado contacto directo para justamente y exactamente lo que estás conversando con el Ministerio de la Mujer, como quizás una ganzúa más rápida para que eventualmente se pueda acceder a aquello. Bueno, más bien el Ministerio de la Mujer ha estado muy concentrado en los temas de violencia intrafamiliar, y la verdad es que estos son temas que se han planteado en distintas instancias, pero que como que no prenden. Pareciera que, insisto, sigue este tema muy oculto, muy tabú. Nosotros hemos intentado presentar algunos proyectos de ley, pero tú sabes, ¿no es cierto?, que aquellos proyectos de ley que tienen que ver, ¿no es cierto?, con impuestos, con gastos fiscales, están vedados para la presentación, ¿no es cierto?, de los parlamentarios. Y por supuesto que vamos a seguir intentando, digamos, que esto se transforme en una política pública. Creo que ya es momento de conversarlo. Probablemente vamos a tener que dejar que pasen estos momentos más complejos de la pandemia. Se nos vienen días difíciles, Fernando. Yo estoy muy preocupada por lo que está ocurriendo en la Araucanía, además. Y por lo tanto probablemente las autoridades van a estar muy concentradas en esto, pero sin duda yo pretendo seguir en este camino. Creo que ya hay iniciativas, como yo te señalaba, en el Senado, pero espero tener una conversación con la ministra para poder avanzar en esto, que vuelvo a insistir, es un reto de política pública de que debiéramos ser capaces de abordar como país moderno, y que está a la altura de los derechos de las mujeres. A propósito de lo que acabas de plantear, Andrea Parra, ¿y cuál es la situación hoy día en materia justamente de lo que estamos conversando y agrégale al COVID en la Araucanía? Bueno, otra de las situaciones invisibilizadas en la Araucanía es precisamente los hechos de violencia rural. Hemos pasado días muy complejos respecto del número de atentados que ha habido en la región. Han aumentado sustancialmente durante este tiempo. Eso indudablemente nos tiene muy preocupados. De hecho, el día de ayer, Fernando, tuvimos la presencia del subsecretario Gali en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados y Diputadas, precisamente para plantear este tema y conversar también una situación muy particular que ha estado ocurriendo también en la octava región, en el sector de Yehu Yehu. Ahí hay un polvorín
quiero decírtelo con toda franqueza respecto del conflicto mapuche. Yo tú sabes, fui gobernadora de Malleco antes de ser diputada y conozco el tema del conflicto mapuche en profundidad, y no había visto que en sectores como el Yeuyeu se produjeran enfrentamientos armados entre mapuches. Eso es un fenómeno nuevo, complejo. Me parece ahí que eso ha estado absolutamente invisibilizado por la pandemia, pero ahí, vuelvo a insistir, hay un polvorín que ha sido, a mi entender, no muy bien abordado, siempre con la mirada, digamos, de seguridad pública del gobierno, que no quiere variar en aquello y abordarlo desde el diálogo y desde la conversación y desde el hacerse cargo, y que está muy complejo. Mira, en Quidico, que no es territorio de la Araucanía, pero quiero decir, en Quidico en el último periodo se han quemado 30 casas. Quidico es una comuna pequeñísima de la octava región. Y esos temas hoy día están invisibilizados por esto. Ahora, respecto del COVID en la Araucanía, a mí me parece que la situación es muy compleja. Tú sabes que Temuco, Padre Las Casas, son comunas que tienen altos niveles de contaminación. Nosotros venimos saliendo hace una semana de cuarentena, poquito más de una semana, y la verdad es que yo creo que no va a ser distinto de lo que ha pasado en otros lados. Yo he hecho una apuesta pública en términos, ¿no es cierto?, de que probablemente las últimas 2 semanas de junio vamos a tener un rebrote importante de los contagios en la región, agudizados también, ¿no es cierto?, por las condiciones de contaminación propias de la región. A ver, ahí mencionaste 3 cosas bien interesantes, Andrea, y tenemos tiempo para poder tratarlas. ¿Qué es esto de enfrentamiento de mapuches contra mapuches, o entre ellos? ¿Cuál es la raíz de ese conflicto que en realidad uno siempre, tú tienes razón, mira básicamente en las noticias cada vez que pasa algo, de alguna manera un atentado contra un predio o enfrentamientos entre mapuches y policías, pero entre mapuches, con mapuches contra mapuches, ¿cuál es la naturaleza de esa situación? Mira, lo que pasa es que en el sector del Yeuyeu, hace alrededor de 2 años, se produce un diálogo entre particularmente, ¿no es cierto?, empresas forestales, en este caso la CMPC, y comunidades mapuche, puesto que las comunidades de ese sector esperaban, ¿no es cierto?, que esta empresa forestal fuese paulatinamente cediendo tierras a las comunidades, tierras que ancestralmente, ¿no es cierto?, han sido reclamadas por esas comunidades. Y ahí hubo una suerte de acuerdo, donde también la CMPC instala aquello, juega un poco, ¿no es cierto?, con las comunidades en términos, ¿no es cierto?, de que empieza a brindar apoyo, a contratar a muchos mapuches como contratistas forestales, empieza a entregar becas, pero se empieza a desdecir de los compromisos adquiridos inicialmente con las comunidades, y otros sectores más radicalizados, también, ¿no es cierto?, que viven en el sector, empiezan a cobrarle la cuenta a estas comunidades y a estos dirigentes mapuches que creyeron en este diálogo que se había producido con las forestales y con la entrega de tierras. Entonces, para quienes conocemos lo que allí ocurre, claramente, digamos, lo que ocurrió finalmente es que estos grupos más radicales empiezan a amenazar a estos dirigentes mapuche. Ahí hemos visto una importante manejo de armamento de alto nivel. Yo quiero recordarte que hace un tiempo atrás se produjo un robo de dinamita, y parte de esa dinamita que utiliza las mismas empresas forestales fue utilizada en colocar una autobomba en el sector de Yeuyeu. Y eso es un fenómeno que, yo te vuelvo a insistir, no habíamos visto hace mucho tiempo. Entonces hay enfrentamientos, hay muchos dirigentes mapuches que fueron los que se sentaron a conversar con las forestales, que están hoy día viviendo en la clandestinidad, ocultos porque están amenazados de muerte, y es un tema en el que el gobierno no ha querido sencillamente abordarlo, lo ha abordado nombrando
un coordinador de la macrozona sur, que la verdad es que no sabemos qué rol cumple, porque yo siendo parlamentaria, digamos, de la Araucanía no lo he visto nunca, no lo conozco. La estrategia ha sido abordarlo, ¿no es cierto?, llevando boinas negras al sector, pero no haciéndose cargo del problema político que allí se generó tras las negociaciones también, ¿no es cierto?, con las forestales. Entonces yo siento que aquí es muy importante que las forestales también asuma parte de la responsabilidad que allí generó y que abordemos esto desde la perspectiva del diálogo y no solo de la seguridad pública. Y desde ese punto de vista, ¿las forestales han estado abiertas a conversar o no? Bueno, yo he conversado con algunas de sus representantes y ellos se han manifestado abiertos a conversar. Pero digámoslo, Fernando, también ahí hay un juego bien particular que hacen también estas empresas, porque ellos son conocedores, digamos, del conflicto mapuche y saben también, ¿no es cierto?, cómo manejarlo. Y por eso yo esperaría que el gobierno condujera esto, se sentara a conversar con las comunidades y con los distintos sectores y que se sentara efectivamente también a resolver un problema del cual fue parte esta empresa forestal, pero de eso no hemos visto nada. Finalmente lo que vemos es que tenemos un montón de dirigentes de distintos sectores mapuches que están, insisto, viviendo en la clandestinidad, asustados, y también algunos que no han querido vivir en la clandestinidad y que están dispuestos a enfrentarse incluso con armas con otros mapuches, y eso a mí me parece que es muy grave. Estamos conversando con la diputada del PPD, Andrea Parra. Andrea, también hay otra cosa que es materia o ha sido materia de discusión y que es bien interesante lo que tú planteaste en algún momento dado de tu relato y que tiene que ver con las razones de alguna manera comunes y corrientes por las cuales la Araucanía, por ejemplo, tu región, tiene problemas serios en materia de salud. Uno de esas situaciones, por ejemplo, es todo lo que tiene que ver con la contaminación propia de la zona. Yo estaba leyendo el otro día a un ex dirigente que hablaba de que el COVID no elimina, y menos ahora en invierno, todo lo que sucede cada año con la contaminación por leña. Y cómo se puede sumar aquello a las situaciones que están derivadas de la pandemia propiamente tal. Ahí hay una suerte de suma que puede ser muy perjudicial en la zona. Se tiene conciencia de ello, ¿no? Sin duda, la verdad es que el sur en general es un territorio donde la calefacción por leña es una tradición, y particularmente además por su costo, porque en definitiva la calefacción por leña es mucho más barata, ¿no es cierto?, que calefaccionarse con electricidad o con parafina o con gas. Nosotros acá no tenemos masificadas, ¿no es cierto?, las redes de gas por cañería. Entonces, en general la gente accede a la leña y por lo tanto eso explica, ¿no es cierto?, los niveles de contaminación que tenemos en gran parte, ¿no es cierto?, de las comunas de la Araucanía. Y sin duda el papel de la contaminación ambiental en favorecer la transmisión de enfermedades respiratorias y en su deterioro también, ¿no es cierto?, está claramente recogido, digamos, por las investigaciones científicas. Entonces ahí tú no solo te enfrentas, ¿no es cierto?, a un tema sanitario, sino que también te enfrentas a un tema social. ¿Cómo haces que la gente cambie sus sistemas de calefacción si no tienes un apoyo fuerte gubernamental que permita subvencionar también, ¿no es cierto?, estos sistemas? Porque si no, finalmente la región de la Araucanía, tú conoces bien, Fernando, es una región, ¿no es cierto?, que debe ser de las más pobres del país, que tiene los peores indicadores en términos de vulnerabilidad social. Y por lo tanto, sumarle a eso y a todos los costos que hoy día tenemos en términos, ¿no es cierto?, de cesantía, de malas condiciones sociales, los costos que significa cambiar los sistemas de calefacción sin un subsidio del Estado, la verdad es que es complejo.
Y los subsidios del Estado han estado, pero son muy, muy limitados. Ha costado muchísimo avanzar porque en general no ha habido una inversión fuerte. Creo que en general los gobiernos no han apuntado bien en estos temas y nos falta mucho por avanzar. Yo creo que tenemos que ser mucho más fuerte en términos, ¿no es cierto?, de los subsidios, ¿no es cierto?, de vivienda que permitan, ¿no es cierto?, mantener la calefacción y también, ¿no es cierto?, algunos programas que sean mucho más agresivos en términos, ¿no es cierto?, de los sistemas de calefacción. Yo creo que estamos muy al debe en demasiados temas. Finalmente tenemos muchos flancos abiertos, Fernando. Sí. Tenemos muchos flancos abiertos en el país y tenemos una pero gigantesca excusa y a veces en forma justificada para no tratarlos todos, sino que concentrarse básicamente en esta pelea contingente que tenemos con el COVID-19. Y en el caso de las cosas que se han oficiado al Estado, a la institucionalidad del gobierno, diputada, fuera de lo que, para hacer un cierre ordenadito de esto, fuera de lo que se planteó respecto de que no se descontinúe la labor institucional de entrega de píldoras anticonceptivas, ¿hay alguna otra materia que usted siente que debiera ser relevada hoy día, llamada la atención y que está de alguna manera siendo invisibilizada por el COVID? Bueno, yo creo que sin duda me parece que la estrategia de abordaje del gobierno, bueno, yo tengo mi sesgo de enfermera, yo profesionalmente soy enfermera, y creo que si bien es cierto el gobierno puede haber tenido aciertos, también ha cometido un error que sigue manteniendo en el tiempo y que es invisibilizar la acción de la atención primaria de salud. Creo que seguir con esta mirada solo en lo curativo y pensar que la lucha de la pandemia se gana de las puertas del hospital para adentro es un profundo error. La lucha en contra del coronavirus se gana de las puertas de los hospitales para afuera. Y para eso necesitamos una atención primaria que pueda hacer control y seguimiento de los casos. Yo lo veo muy difícil de hacer en la región metropolitana. Creo que la región metropolitana ya pasó de la fase de contención a sencillamente una fase de mitigación, donde lo que hay que hacer es tratar, ¿no es cierto?, de mitigar lo más posible los daños que hoy día están sencillamente fuera de control, pero en regiones aún la atención primaria tiene tarea por hacer, y a mí me parece que no hay ningún sustento técnico para que el Ministerio siga reteniendo información, siga centralizando la acción de salud en la Seremía y en los hospitales, y no comparta la información y no trabaje en red con la atención primaria. Sí, ese es un tema que además se empalma con el otro, que también es grandote, que es cómo se integran todas las autoridades en esta materia. Lo hemos visto mucho en la región metropolitana, las quejas de algunos alcaldes, no importa cuál sea su sello político, sobre la forma de integrarse para las directrices del gobierno para enfrentar directamente la pandemia. Me imagino que en regiones eso puede adquirir incluso un talante incluso más urgente, porque ahí la presencia, digamos, del Estado en su lógica de ejecutivo presencial es más distante, y por lo tanto el alcalde, bueno, eventualmente sí que hay gobernadores elegidos, vamos a ver si es que eso pasa, pero el alcalde pasa a ser el Seremi, pasa a ser algo muy trascendental y tiene que estar integrado a la línea central de comunicación.
Sin duda, yo creo que además los alcaldes lo están pasando pésimo con el tema de la entrega de canasta, porque finalmente también, digamos, los criterios del propio gobierno han ido variando. Partimos con el 70% más vulnerable, después era el 40% del 70%, y hoy día la realidad nos está marcando, y ayer estuve comunicada con varios alcaldes, que solo para ponerte de ejemplo, Vilcún, una comuna pequeña de acá de la región, que tiene, ¿no es cierto?, en el registro social de hogares 6.970 familias beneficiarias según los criterios del Ejecutivo, y finalmente está recibiendo 1.300 cajas. Entonces, hoy día los alcaldes están muy complicados porque efectivamente ellos son la primera línea respecto de la ciudadanía, pero además, ¿no es cierto?, el Ejecutivo en esta errática política, ¿no es cierto?, de entrega de cajas, los ha puesto en entredicho con la propia ciudadanía, porque finalmente la ciudadanía va a golpear las puertas de los alcaldes para exigirle respuesta y su justo derecho a recibir algo que se comprometió. Sí. Andrea Parra, diputada del PPD, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave, que te vaya muy bien. Gracias a ti, Fernando. Volvemos. A los medios lo único que les interesa es competir. Se llenan de discursos repetidos. Nadie escucha.